Continuamos con esta primera edición de Radio Análisis cuando son las 9 de la mañana con 37 minutos y saludamos de inmediato al economista integrante de Fundación Sol y académico del Departamento de Trabajo Social de nuestra Casa de Estudios, Gonzalo Durán, a quien le damos la bienvenida. Gonzalo, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola Claudio, muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar presente acá a esta hora de la mañana. Como siempre, todo el equipo de Fundación Sol los jueves a esta hora de la mañana están junto a nosotros para hablar de diversos temas y en esta ocasión respecto de los resultados que conocimos hace algunos días de la encuesta CACEN correspondiente al año 2022 y que arrojó algunos datos bastante interesantes. El gobierno celebró una baja en la pobreza por ingresos, también en la pobreza multidimensional. Ya vamos a estar analizando todos esos datos, pero te quería preguntar en primer lugar, Gonzalo, para entrar en la materia, ¿qué podemos decir respecto de CACEN como instrumento precisamente para medir la pobreza? Bueno Claudio, la encuesta CACEN es un instrumento que levanta el Estado de Chile desde el año 1985 y se ha venido aplicando de forma regular cada 2 años en la década del 90, luego cada 3 años y ahora estamos volviendo a la lógica de cada 2 años. Es la principal encuesta que tiene el Estado de Chile para capturar información socioeconómica de los ingresos y a partir de esta información se calculan indicadores claves, como por ejemplo la tasa de pobreza o indicadores sobre desigualdad de ingresos entre las personas. En ese sentido, es un instrumento que a nivel comparado podríamos decir, tenemos ventajas sobre otros países de la región que aplican este tipo de instrumentos cada 5 años a veces. Nosotros lo aplicamos cada dos, pero todavía estamos por debajo de las naciones que se autodenominan desarrolladas, que aplican este tipo de instrumentos prácticamente todos los años para tener ese termómetro, ¿no es cierto?, de la pobreza y la desigualdad. Además, es un instrumento que cuenta con el apoyo técnico de Naciones Unidas a través de la oficina de la CEPAL, acá en Chile, y por lo tanto es un equipo básicamente de varias organizaciones. Ujú. Gonzalo, y respecto de estos resultados a nivel macro, que fueron los que más se destacaron en los titulares de los medios de comunicación, también por parte del Ejecutivo, ¿qué podemos decir? Y bueno, quizás es bueno comentarles a las auditoras y a los auditores que nos escuchan en el fondo cómo se mide la pobreza de forma bien sencilla. Básicamente lo que se hace para medir la pobreza por ingresos es comparar cuánto tienen los hogares como ingreso, el ingreso por persona, y ese ingreso por persona se contrasta con una línea de la pobreza, que una línea de la pobreza que es móvil, va a depender de la cantidad de integrantes que haya en el hogar. Por ejemplo, para un hogar unipersonal, la línea de la pobreza era de 217.000 pesos. Esto quiere decir que si una persona vive sola y tiene 218.000 pesos como ingreso mensual, está sobre la línea de la pobreza y por lo tanto no es considerada como una persona en situación de pobreza. Y si tiene menos de 217.000 pesos, entonces es considerada como una persona en situación de pobreza. Esa es la manera como se identifica a las personas que están en esta condición. En base a eso, lo que se realiza es computar la totalidad de los ingresos que tiene el hogar. Entonces, en esa totalidad de ingresos se incorporan, por ejemplo, los salarios, los ingresos que pueden ser de algún trabajo eventual, trabajo por cuenta propia, también las pensiones, las jubilaciones que reciben las y los chilenos, y también otros componentes como pueden ser ganancias del capital, que muy pocas personas en Chile tienen ese componente. También muy importante, y aquí es donde nosotros hacemos también la crítica en el análisis, se incorporan también las transferencias y subsidios del Estado. Y además se incorpora otro componente que no es muy popular en la explicación cotidiana, que tiene que ver con algo que se llama el alquiler imputado. ¿Qué significa el alquiler imputado? Básicamente es un ingreso que se imputa a los hogares que declaran ser dueños de las viviendas donde habitan. Son dueños, ya la pagaron totalmente o la están pagando a través de dividendos. Y también se aplica para el caso de las viviendas cedidas. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, tú, Claudio, si estás pagando tu vivienda, tomaste un crédito y estás pagando todos los meses ahí un dividendo,
Cuando pase el encuestador, te va a preguntar, en el fondo, esa información, tú le vas a responder eso y luego él va a decir, bueno, ¿y cuánto cuesta un arriendo en el sector donde nos encontramos? Y tú vas a declarar una cifra. Bueno, esa cifra se incorpora como un ingreso de los hogares. Ese es el llamado alquiler imputado. Hay una larga discusión al respecto, pero es una metodología que no se aplica solo en Chile, sino que la recomienda las Naciones Unidas, la CEPAL, y lo hacen todos los países de América Latina. Pero eso sin duda genera que un hogar, por ejemplo, podría tener 0 pesos como ingresos, pero podrías tú estar viviendo en un hogar propio y por lo tanto en la encuesta va a aparecer como con un ingreso imputado a raíz del alquiler. Eso es uno de los componentes que también se incorpora en la fuente de ingreso. Ujú. Gonzalo, respecto de uno de los puntos que mencionabas, respecto de que se incorporan finalmente también dentro de esta medición las transferencias y subsidios del Estado. Precisamente durante estos últimos 2 años, 3 años, por la pandemia y entre otras cosas, hubo mucha transferencia estatal a las personas a través de diferentes subsidios, bonos, etcétera. ¿Qué tanto influyó eso precisamente en los resultados que conocimos en esta encuesta? Sí, efectivamente, podemos ver que en la encuesta CACEN se incorporó, por ejemplo, el IFE laboral, un IFE laboral apoya, que se llama, que eran aproximadamente 200.000 pesos mensuales para cerca de 275.000 personas, estamos hablando. Bueno, también está el bono de invierno, el aporte de la canasta básica de alimentos, los bonos bodas de oro y un montón de otros subsidios y transferencias que entrega el Estado. Y que eso viene a complementar este ingreso que yo te mencionaba, que finalmente se compara con la línea de la pobreza. Aquí está la PGU también. La pregunta que nos hacemos como en Fundación Sol es básicamente, teniendo dos crisis sociales que todavía siguen muy presentes, que una es la crisis de las pensiones, donde con información de la Superintendencia de Pensiones a mayo nos informa que la mitad de las jubilaciones autofinanciadas son menores a 105.000 pesos. Y por otro lado tenemos los datos de salarios, donde la propia encuesta CACEN nos informa que la mitad de las y los trabajadores percibe menos de 500.000 pesos líquidos y por lo tanto están altamente endeudados. Teniendo esos dos elementos, uno esperaría que la cifra de pobreza debiese ser bastante elevada. Y sin embargo, eso no es así. Y eso no es así básicamente por el rol que tienen estos otros ingresos que yo mencionaba que se incorporan al ingreso del hogar, entre ellos las transferencias. Y por lo tanto, ante tu pregunta, un buen ejercicio que se puede hacer es realizar un nuevo cálculo de la tasa de la pobreza, pero solamente considerando los ingresos del mercado del trabajo, por así decirlo. Es decir, en las fuentes de ingresos solamente pongamos lo que viene de los salarios y lo que viene de las pensiones. Y hagámonos esa pregunta: ¿cuál sería la pobreza si consideramos solamente esos ingresos? Estamos dejando afuera las transferencias, el alquiler imputado y otros ingresos más. Si hacemos ese ejercicio, vamos a llegar a la conclusión de que la pobreza, de acuerdo a la encuesta CACEN 2022, pasaría de un 6,5% a cerca de un 30%. Y ese es un resultado que lo hemos calculado en base a los mismos microdatos de la encuesta de caracterización socioeconómica nacional, la CACEN. Y eso permite, o podríamos decir que rima mucho más con lo que estábamos hablando de esta situación de bajos salarios y de bajas pensiones. Ujú. Estamos conversando con Gonzalo Durán, economista, integrante de Fundación Sol, también académico del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Chile, de nuestra Casa de Estudios, a propósito de los resultados de la encuesta CACEN 2022. Gonzalo, respecto de esta pobreza multidimensional que sabemos se ha comenzado ya a implementar desde hace algunas encuestas que vienen a complementar lo que se conocía anteriormente como o que se conoce todavía como la pobreza por ingreso. ¿Qué podemos decir también de ese instrumento? ¿Qué tanto puede complementar o qué tanto ayuda efectivamente a tener una fotografía más real respecto de, el estado actual de la pobreza en nuestro país? Sí, bueno, el enfoque de la pobreza multidimensional es un enfoque que surge hace ya algunos años y básicamente viene a complementar, más no a reemplazar, solo a complementar el enfoque de la pobreza por ingreso. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno mide la pobreza en múltiples dimensiones,
hay una dimensión que se deja a un lado, que es la dimensión material del ingreso. Entonces, si uno se fija solamente en la pobreza multidimensional, estás ocultando todo lo que pasa por el lado de los ingresos, que es lo más importante, la parte monetaria. ¿Cuáles son las dimensiones que compone el índice de pobreza multidimensional? Bueno, hay una dimensión de educación, de salud, de trabajo y seguridad social, vivienda y entorno, y redes y cohesión. Cada una de estas dimensiones, de estas 5 dimensiones, tiene indicadores. Lamentablemente, los indicadores que se utilizan en general son indicadores de acceso, más no indicadores de calidad. Entonces, por ejemplo, hay indicadores que nos hablan en relación a qué es lo que pasa con los años de escolaridad, o si es que asiste o no asiste a la educación, pero no vamos a tener indicadores para medir pobreza en la dimensión de educación relacionados con la calidad que hay de esa educación. Lo mismo va a suceder, por ejemplo, en la dimensión de trabajo, en donde se mide si es que los integrantes del hogar tienen ocupación o están ocupados, pero no vamos a saber si es que esa ocupación es precaria o si los salarios son bajos, si se puede o no sindicalizar. Toda esa información no está capturada. Son en general indicadores de acceso. ¿Y qué es lo que nos dice la pobreza multidimensional? Es que considerando todas estas dimensiones, una dimensión también muy relevante acá es el hacinamiento, que es la parte de la vivienda. Considerando todas estas dimensiones, la pobreza multidimensional llegó a un 16,9%. Y eso es mucho más intenso, por ejemplo, en el caso de la población migrante que está hoy en día en Chile, que se aproxima a cerca de un 30% en la pobreza multidimensional. Y si llevamos la pobreza multidimensional, por ejemplo, a una mirada regional, podemos ver que en las regiones del norte incluso se puede llegar hasta un 50% en el caso de la población migrante. Entonces ahí también permite ver cómo estas otras dimensiones más allá de los ingresos, como lo que pasa sobre todo con las condiciones de habitabilidad, salud, acceso a la salud, acceso a la educación y acceso al trabajo, tiene también una repercusión muy fuerte cuando tú distingues entre población migrante y no migrante. Ujú. Gonzalo, por último, ¿qué cambios o de qué forma se puede perfeccionar finalmente esta encuesta CACEN, tomando en cuenta lo relevante que es a la hora de adoptar políticas públicas y que precisamente esas políticas públicas se tomen o se adopten con la información más fiable posible? Sí, a ver, es importante que la encuesta CACEN pueda entregar información útil y pertinente para diseñar políticas públicas, para que se estimule también el debate de las ideas en torno a cómo podemos construir una sociedad mejor, en la que todos podamos vivir mejor. En ese sentido, la encuesta CACEN y la forma como se publican los resultados ha estado generalmente asociada a tratar de mostrar la mejor cara, porque también los gobiernos tratan de sacar ahí una ventaja de eso, y en ese sentido, cuando se incorporan los subsidios y transferencias, más que decir es que en Chile no se tienen que entregar subsidio y transferencia, porque claro, pueden haber personas que es como una persona que se está ahogando en la playa y hay que lanzarle un salvavidas para que pueda sobrevivir. Eso es lo que hace un subsidio o una transferencia, pero no podemos pensar en eso como una solución estructural que nos vaya a llevar a un cambio en lo que hoy día es esta cuestión social. Entonces, ahí es fundamental que podamos informar también en relación a estos otros indicadores, como por ejemplo los que nosotros hemos calculado en relación a la pobreza, si solo consideramos ciertas fuentes de ingreso. Eso también abriría mucho más el debate. Nosotros lo podemos hacer, pero obviamente si lo dice el gobierno, si lo dice el gobierno de turno, sea cual sea su color político, eso va a estimular mucho más el debate y marca la diferencia. En el fondo, decir que la pobreza, considerando todos los ingresos, es un 6,5 versus la pobreza considerando aquellos componentes, por así decirlo, del mercado, salarios y pensiones, es un 30%, porque eso sin duda quedaría una fuerza inusitada, por ejemplo, al debate sobre lo que pasa en el mundo del trabajo, la necesidad de una negociación colectiva inclusiva, donde se eleven los porcentajes de negociación colectiva, se avanza hacia un sistema de negociación por rama, por ejemplo, de actividad económica, y por otro lado, el debate de las pensiones. Pensemos solamente en la población de la tercera edad. Con esta cifra de pobreza que nos entrega la oficial, considerando todos los ingresos, la pobreza es de un 3,1. Entonces, claro, aparecieron muchos analistas que dijeron, pero vieron qué es lo que pasa con las personas que están en jubilación, no tienen problema.
si tienen apenas un 3,1%, una pobreza baja histórica. Y sin embargo, cuando tú calculas la pobreza con los ingresos del trabajo y las pensiones, para ese grupo sube a un 43,6% la pobreza, es decir, 14 veces el indicador que se publicó. Entonces, cuando tú preguntas qué es lo que se puede hacer, yo diría, en primer lugar, que se publiquen con una apertura de análisis analítica mucho más amplia para fortalecer este debate, y en segundo lugar, avanzar en que esta encuesta se aplique ojalá todos los años y podamos tener este termómetro de pobreza y desigualdad todos los años, sobre todo considerando que Chile es un país que tiene enormes déficits en términos de la distribución del ingreso. Perfecto. Gonzalo, como siempre, agradecerle el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros, a través suyo también a todo el equipo ahí de Fundación Sol, y los esperamos en una próxima ocasión. Que tenga un buen día. Muchas gracias, Claudio. Muy buen día también para todos los trabajadores y trabajadoras de la radio. Gracias, Gonzalo. Ahí estaba entonces Gonzalo Durán, economista, académico también de nuestra casa de estudios, conversando con nosotros a esta hora de la mañana a propósito de los resultados de la encuesta CACEN. Bueno, son las 9:53, toca despedir esta primera edición de Radio Análisis. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana, y por supuesto la invitación es a que siga junto a las plataformas de Radio Universidad de Chile. En breves instantes llega Antonella Esteves y Semáforo, y también siga en la compañía de la red de radios que piensan y al canal de televisión UChile TV. Por mi parte, me despido, agradezco a todo el equipo por el trabajo excelso realizado durante esta mañana, y la invitación también es a que nos reencontremos a las 13 horas en la segunda edición de Radio Análisis. Que tengan una buena jornada.